que a veces se nos olvida, es un poco el hilo conductor de estas semanas, de quiénes somos en Jesús. Y hoy nos toca el tema de que en Jesús estamos completos. Como nos dice el versículo de Colosenses del capítulo 2, el versículo 10, que nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, hoy vamos a hablar de que estamos completos en Jesús. Y yo os confieso que esta predicación, cuando tú lees los temas, Andrés nos manda un listado de temas y pone el tema y la persona, ¿no? Y no suele preguntar el tema, te lo suele encasquetar. Entonces, puede haber una negociación, pero bueno, más o menos. Entonces yo vi esto de completos en Cristo y yo, la verdad es que mi primera sensación fue, ¡buah! Vaya tema, no me gusta nada. O sea, porque es verdad que yo pues me gusta más el tema de, no sé, otras cosas, ¿no? La lucha, el perseverar, el tal. Pero lo de estar completos en Cristo, a mí lo primero que me dio fue pues como un reto, ¿no? Decir, pero ¿qué completos? Completos, pues si me faltan un montón de cosas. Esto es así, o sea, me vino y dijo, completo. Y se te viene a la cabeza todo aquello que te falta, ¿no? Todo aquello que te falta en la vida. Y me acuerdo hay un anuncio que es así de una compañía de seguros, que no sé si lo conocéis, que es como la gente que es así un poquillo chulilla y tal, y dice, dos cositas, te voy a decir, cuando, y ahora lo han cambiado un poco y dicen, perdona, que me subes el precio de no sé qué. Pues un poco me pasaba a mí con esto igual, ¿no? Que decía, tú estás completo en Cristo. Y decía, perdona, yo completo en Cristo, esto es un poco pecado, puede ser, pero bueno, a mí es lo que me vino al principio y decía, pues sí, ¿cómo voy a estar completo? Si a lo mejor pues he tenido enfermedad o me han criticado o mis amigos me han fallado y me he puesto a pensar en todos los problemas que podemos tener cada uno de nosotros, pues se me ha muerto alguien, problemas de salud, que soy infeliz, me he divorciado, o sea, la pareja fatal, he sido maltratado de niño, de joven, de adulto, tenemos de todo. Y entonces, este versículo de vosotros estáis completos en Él, es un reto, ¿no? Y estoy seguro de que esto lo escribió Pablo a los colosenses. Seguro que vamos a ver más tarde, habría colosenses que dirían, hombre, completos, no sé, yo he creído, pero completos. Entonces, podemos ir a la Biblia. Y vemos que la Biblia lo bueno que tiene es que nos muestra personas, no personajes, no invenciones, sino personas. Y yo me he acordado de mucha gente a la que Jesús conoció y trató con ella, y decía yo, esta gente no estaba completa, hasta que Jesús llegó a su vida, pero no estaban completos, eran más o menos creyentes. Dice, bueno, pues tenemos ahí en Juan 9, tenemos un ciego de nacimiento. Yo digo, bueno, pues este ciego de nacimiento, su vida no estaba completa porque era ciego. Seguro que sus padres tampoco estaban completos porque su hijo era ciego. En Marcos 9 le traen a Jesús un muchacho que desde niño era sacudido por un espíritu día tras día y día tras día. Y Jesús le dice al padre, ¿y esto desde cuándo le pasa? Dice, pues desde niño. Y yo me pongo mucho en el lugar de este padre y digo, jolín, pues este padre, ¿tú crees que se sentiría completo? Él algo creyente era, porque fue a Jesús, y digo, bueno, pues estaba desgastado y tal, pero allí esta era una persona pues que no se sentía completa, ¿no? Y hay mucha gente en la Biblia que tuvo que tener mucha paciencia para llegar a esta completitud. Pero algunos no lo consiguieron. Si vamos a Hebreos 11, este es un capítulo muy bueno para experimentar nuestra fe, para aprender sobre lo que nos espera y sobre la fe verdadera en Dios, ¿no? Y te dice, pues hay una serie de personajes, de personas que consiguieron lo que Dios tenía para ellos. Pero hay otra parte del capítulo, a partir del versículo 36, que te dice, otros experimentaron vituperios y azotes, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, angustiados, maltratados. Y todos estos, en el versículo 39,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque habla de la fe, Hebreos 11, dice, no recibieron lo prometido. Qué bajón, ¿no? O sea, entonces dice, bueno, pues algunos incluso nos dice la palabra que no lo alcanzaron en esta vida, que tenían una promesa y que se quedaron a puertas, ¿no? Y puedes decir, bueno, pero es que todo esto me estás hablando de personas que no eran cristianas, que no tenían a Jesús, ¿no? Dice, bueno, pues mira, vamos a hablar de Pablo, que es el que nos dice en Colosenses que estáis completos en él. Pues Pablo mismo nos está diciendo en alguna epístola que él también tenía un vacío ahí que llenar. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, nos dice que tiene un aguijón en la carne para que la grandeza de las revelaciones que Dios le hacía no le exaltase desmedidamente. Y dice, me mandó un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Abofetear es hacer... O sea, es un verbo fuerte de tengo algo en mi vida que me abofetea, que me baja cuando me subo. Y dice, ¿y me daba igual? No. Pablo es muy sincero, muy transparente en su fe. Dice, y le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, pero qué duro, ¿no? O sea, Pablo sanaba y Pablo tenía poder y va a Dios y Dios le dice, pues no te voy a quitar esto. O sea, que completo, en nuestra versión humana, algo tenía ahí que le estaba abofeteando. Entonces, a veces, cuando conocemos a Jesús, cuando nos convertimos, a veces nos puede pasar, vamos a ver, que siguen ahí los problemas. Y te puede pasar, pues como me pasa a mí a veces, que viene la tentación de decir, pero completo, no sé, sí, creo en Jesús, creo que me ha salvado, pero es que completo, con lo que me falta, ¿no?, en la vida, o con lo que me ha quitado la vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto, de la completitud en Jesús. Y el problema de estar completos, pues es un problema que está desde el principio del ser humano. Estaba yo pensando, Adán y Eva, ¿por qué pecaron? En realidad pecaron porque la serpiente les dijo, no estáis completos, os falta ese fruto para que seáis como dioses. Ellos estaban muy bien, pero algo faltaba, ¿no? No eran como Dios, entonces no estaban completos. Y el diablo dijo, mira, tomad esto, que esto os va a hacer saber todo, ¿no? Y el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, pues también es un ejemplo de pueblo que seguía a Dios, pero que no se sentía completo. Aquí en el capítulo 16 de Éxodo aparece muy bien cómo a veces podemos nosotros mismos, después de haber conocido a Jesús, tener esa tentación, ¿no?, de decir, sí, Señor, te he conocido y tal, pero yo no estoy completo, yo no estoy saciado. ¿Y aquí qué le pasaba al pueblo de Israel? Que se quejaba. Estaban en el desierto y entonces, pues tenían el maná, pero es que decían, jolín, pues es que también queremos carne, queremos las ollas de carne. Y entonces empezaron a pensar, a recordar Egipto, a recordar su vida pasada, y le decían a Moisés y a Aarón, pues ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne esta, en nuestra vida pasada, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Fijaos, aquí entra la completitud pero si es que en Egipto estábamos saciados. Y decía, eras esclavo, no sé, te has olvidado pero bueno, ya me acuerdo solo de la olla de carne, ¿no? Y muchas veces a mí me pasa esto también, que te quejas y dices, a ver, ¿de qué te estás acordando? ¿Sabes? Dice, nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Dios proveyó, pero vemos como aquí el pueblo, ¿qué se acordaba? Había borrado su vida anterior, lo malo, y se acordaba es que los egipcios nos daban carne, y es que estábamos con pan hasta que nos saciábamos. O sea, digo, qué ingratitud, ¿no? Y cómo a veces nos podemos olvidar. Y también en el Antiguo Testamento hay un capítulo muy revelador de cómo es Dios respecto a su relación con nosotros, y es que Dios quiere todo de nosotros. Y en el capítulo 24 de Josué aparece esto también. Josué estaba muy enfadado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel enseguida, en cuanto podía, se mezclaba, en cuanto podía se iba a cosas que le llenaban aparte de Dios, ¿no? Y entonces Josué,
que era un líder bastante serio, les dijo, pues ahora temed a Jehová y servidle con integridad es con todo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Porque los israelitas se habían mezclado con esos dioses, habían cogido costumbres de esos dioses. Y es interesante, podéis seguir leyendo este capítulo, porque el pueblo, en el versículo 16, dice, no, dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Parece que Israel ha recapacitado y dice, bueno, no, que me he acordado que nos sacó de Egipto, que no pase esto de que nos vamos a mezclar, no, nosotros vamos a servir a Jehová también como tú, en el versículo 18, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y en el versículo 19, este es un buen versículo para acordarnos, un reto que Dios nos puede lanzar a nosotros, y a mí me ha lanzado también de boca de Josué. Entonces Josué, un poco serio ya digo, le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Te está diciendo, Dios lo quiere todo. No juegues con Dios de sí, pero no, sí, pero mezclo, sí, pero no. Josué aquí, ¿qué le dijo al pueblo? No vas a poder. La verdad es que Josué era un señor bastante cañero. Dice, si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se os volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho el bien. Y el pueblo dijo, sí que vamos a poder. Y ahí pues siguió la historia. Pero ¿cómo vemos que Dios claramente dice, sírveme con integridad, con completitud? Yo quiero todo de ti. No llenes tu vida con otras cisternas, no llenes tu vida con otras ollas de carne, ¿no? Y entonces pues podía ser nuestra historia esta, ¿no? Que íbamos y veníamos y jugábamos y hasta que un día, pues, conocimos a Jesús y conocimos que Él murió por nuestros pecados y nos arrepentimos. Y si no conoces eso, te animo a que hoy des el paso y al final del culto podemos orar por ti para que conozcas a Jesús, que Él ha muerto por ti. Tengo aquí un láser tremendo. Él ha muerto por ti. Y esa es la verdad que muchos de nosotros hemos conocido. Y entonces, Pablo nos dice, estáis completos en Él. ¿Y de dónde saca esa idea Pablo? Pablo saca esa idea de que esta idea la dio el propio Jesús cuando vino. Hasta ahora estábamos en el Antiguo Testamento, era complicado relacionarse con Dios. El pueblo necesitaba intermediarios, el pueblo seguía unos líderes, seguía unos sacerdotes, y ya vemos que iba y venía. Dice, pero viene Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que nos dice? Pues hay un pasaje muy, muy importante que nos muestra muy claramente esta completitud que Jesús nos promete y que Jesús nos da. Y es el pasaje de la mujer samaritana. Es un pasaje que tiene mucho reto. Porque la mujer iba a buscar agua y se encuentra a Jesús, seguramente conocéis el pasaje, y Jesús le habla, pero no le habla muy claro. La mujer va un poco, digamos, a rebufo de Jesús, de sus ideas, ¿no? Le dice que ¿cómo vas a beber si no tienes un cubo del que sacar el agua? Y tal. Y entonces, al final, como para retar a Jesús, la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dice, cualquiera que bebe de este agua, que él le promete, cualquiera que bebiere de este agua del pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ya está, no vas a tener sed jamás, no, vas a estar completo, ¿no? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, este versículo es un reto para mí, porque muchos de nosotros, yo mismo, hemos conocido a Jesús. Y yo pensaba que dice, bueno, yo me convierto, yo me sé este pasaje, y dice, pues si yo conozco a Jesús, ya no voy a tener más sed. Ya no voy a tener más sed de este vicio que tenía. Ya no voy a tener más sed de ver aquello que veía en el ordenador o en el móvil. Ya no voy a tener más sed de estar pues, jugando por ahí los dineros que no tengo. Ya no voy a tener más sed de comprarme no sé qué. O de estar dependiendo de personas. ¿Y cuál es el problema? Pues que vuelvo a, y vuelvo a, y vuelvo a. Y decía yo, entonces, ¿qué pasa?
Si le conozco y tengo sed, ¿qué me está pasando? Si le conozco y tengo hambre, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal, no? ¿Qué he hecho mal? Entonces, de momento vamos a dejar esto aquí. Que si tú conoces a Jesús, Jesús te dice, este agua, yo, voy a hacer que no tengas sed nunca jamás. Y como nos dice también en Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Jesús prometió esa llenura, prometió esa completitud. Y de aquí saca Pablo la epístola a los Colosenses, el versículo que hemos visto, de que estamos completos en él. Y vamos a ver un poco la situación de a quién le habla Pablo, porque al final también es importante ver un poco el contexto de los versículos. A lo mejor está hablando a gente que tenía todo humanamente, a lo mejor no. Entonces Pablo estaba hablando a los ciudadanos de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba por aquí, por el Asia Menor, ahí. Y entonces era una ciudad que había sido muy importante comercialmente. Todas estas ciudades están muy bien, la Biblia es muy sabia porque nos enseña, muchas de las cartas de Pablo se dan a ciudades que estaban en rutas comerciales, que tenían mucha mezcla de muchas influencias, y bueno, no tenían internet y no tenían aviones, pero había mucha... la gente se enfrentaba a muchas cosas a las que hoy en día nos enfrentamos nosotros. Entonces, ¿cómo era esta ciudad? Pues era una ciudad que estaba en decadencia comercialmente cuando Pablo le escribe, hacia el año 60. Era una ciudad que sufrió terremotos en el año 17, luego en el año 60 sufrió otro terremoto y competía con la ciudad de la Odisea, que está aquí, que también la menciona Pablo, a los de la Odisea. Entonces era una ciudad un poco en decadencia. De esta iglesia fue fundada por Epafrás, un colaborador de Pablo, y la mayoría de los creyentes eran gentiles. Eran gentiles, es decir, que no venían del pueblo de Israel. Había gente del pueblo de Israel, judíos, y había gente pues, que venía pues, de todo este mundo de dioses, diosas, diosecillos y cosas que había pues, por todo el Asia Menor, que era pues, un sitio donde se mezclaba pues, todo, digamos, toda la parte de Israel, con la parte de Turquía, con los dioses griegos, romanos, era un poco una mezcla. En esta iglesia también estaba Filemón, en la epístola de Filemón. Entonces era una iglesia que humanamente había mucha mezcla. Y espiritualmente era una iglesia bastante relajada. ¿Relajada en qué sentido? Pues por una parte... Bueno, tenían mucha mezcla, pues como muchas veces tenemos nosotros en la vida, ¿no? Mucha mezcla de nuestra vida anterior, de nuestras creencias anteriores y de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, pues, por una parte castigaban al cuerpo, porque pensaban que era una cosa impura, entonces pues, se pegaban y tal. Tenían adoración a ángeles, está ahí el arcángel Miguel, pues era pues, como una deidad de allí, que protegía la ciudad. Y pues tenían mucha mezcla mucha lucha en la iglesia con la religión judía, porque había judaizantes pues, que decían que había que circuncidar, otros que no. Entonces, si vamos a Colosenses 2, vamos a empezar a leer y a luchar. Y ¿cómo nos dice Pablo? Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para estas iglesias, el conocimiento era muy importante, porque venían de un trasfondo donde daban mucha importancia a eso, a conocer. Venían de un trasfondo también de Grecia, donde estaba pues, mezclado con la lógica. Entonces, ¿él qué les dice? Dice que vuestros corazones sean consolados hasta que lleguéis a ese pleno entendimiento. ¿Ese pleno entendimiento de qué? De conocer el misterio de Dios y de Cristo, ¿no? Porque ahí entonces era como Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a la tierra, ¿no? Eso era un misterio entonces. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí ya daba una idea de que hay gente que intentaba engañar a la iglesia.
y estamos llegando al núcleo de la carta, de este capítulo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Esto nos da la idea de que habían recibido a Jesús, hemos recibido a Jesús, pero nuestro camino se puede ir apartando. Dice, andad en Él arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Arraigar es echar raíces, sobreedificar es, pues sobre la base de Jesús, vamos a seguir ese camino, y confirmados, confirmar vuestra primera decisión. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí está el problema. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que Cristo es un mensaje, lo ha dicho antes Rocío, es muy sencillo y muy difícil, pero es muy sencillo. Jesús vino, murió por tus pecados, si te arrepientes y crees en Él, estás salvado, ya está, no hay más. O sea, Jesucristo basta, ya está. Es que de sencillo te puedes pasar de decir, no, pero es que no puede ser tan fácil. Fácil o difícil, pero fácil de razonar. Entonces, a muchos de estos se les quedaba corto esto. Entonces decía, no necesitáis estas filosofías y sutilezas de tradiciones de hombre. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. No necesitáis nada más. En la traducción del lenguaje actual, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Él es la cabeza de gobernantes y poderes. Y es que este era el problema. Y este puede ser nuestro problema, que de fácil que es ese mensaje, queremos más complejidad, queremos más hacer algo. Yo quiero hacer algo. ¿Cómo gano mi salvación? No, me arrepiento. No, pero es que yo quiero hacer una voltereta y entonces hacer aquí y recitar. Que no hace falta eso. No hace falta eso. ¿Qué nos dice Pablo? Lucho, oro, para que conozcáis a Cristo plenamente, para que nadie os engañe, porque ya no os falta nada, ya no te falta nada, iglesia de Chamartín. No necesitamos un montón de cosas que antes hacíamos. Y que andemos arraigados, sobreedificados sobre la piedra, confirmados en la fe, completos, porque Él es la cabeza de todo principado. Como Pablo, siempre os acordáis que Pablo estaba metido en el mundo, sabía dónde estaba, decía, este es el Dios desconocido, pues a este oro yo. Pablo era un tío, iba a decir, no sé, un señor, que miraba, que buscaba, que pensaba, que luchaba muchas veces con las armas que ellos tenían, con la lógica, y decía, no necesitan nada más. Dice, tanto principado, tanta potestad, Cristo es cabeza de todo, Cristo es cabeza de todo. Y ahora vamos a saltar al versículo 16, porque ahí nos dice el consejo de Pablo, la exhortación de Pablo a los colosenses. No dejen que nadie los critique. Esto es traducción del lenguaje actual porque me ha gustado más, lo aclara un poco más. Dice, no dejen que nadie les critique por lo que comen o lo que beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Todas esas fiestas, todas estas rituales eran la sombra de lo que estaba por venir. Dice en el versículo 17, lo real y verdadero es Cristo. Tan fácil, Cristo, esto es lo real. Todo esto que hacíais antes eran sombras, y fijaos cómo dice, bueno, os daba algo, pero eran sombras de lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir era Cristo, que ya ha venido. Dice, versículo 18, así que no dejen que nadie les condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. ¿De qué está hablando aquí? Pues de que esta gente adoraba a los ángeles. Y esto es interesante, esto del culto a los ángeles. Se puede investigar, esto ya en la escuela bíblica. Esta gente adoraba a los ángeles porque consideraban que eran indignos de tener contacto directamente con Dios. Y entonces el ángel era como una especie de intermediario. Y entonces ellos decían, nosotros somos humildes porque nosotros nos podemos relacionar directamente con Dios. Y así engañaban a la iglesia. Y a veces nos pueden decir, pero qué orgulloso eres, que dices tú que tienes una relación personal con Dios, pero ¿cómo el Dios del universo va a hablar contigo? ¿Cómo el Dios del universo se va a rebajar a semejante porquería que eres tú a tocarla? ¿Y por qué es? ¿Por qué puede ser así?
por Jesús, por la gracia. Si no, pues claro que no, pues estaríamos todos reventados ya, porque Dios no acepta el pecado. Pero es que Jesús no lo ha hecho todo, menos el último paso, que es nuestro arrepentimiento, pero Jesús lo ha hecho todo. Entonces, no necesitamos todo eso, no necesitamos días de reposo, no necesitamos intermediarios. Este es el arcángel Miguel, que era el patrón de allí y tal, que el arcángel Miguel muy bien sale en la Biblia, pero no es nuestro intermediario. No necesitamos intermediarios ángeles, no necesitamos intermediarios hombres, no necesitamos mutilar el cuerpo, como algunos os dicen, no necesitamos días especiales. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Y en el versículo 19, Cristo le da a la Iglesia todo lo que necesita, hermanos colosenses, hermanos de Chamartín. A mí todo lo que necesito me lo da Cristo. Y al final, ¿qué nos dice? En el versículo, va desarrollando el versículo 21, que te dicen: no toques esto, no comas aquello, no pruebes esto. Pablo es súper concreto. Dice en el versículo 23, no se puede negar que estas ideas, dice, son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Fijaos como Pablo no dice, no sirven para nada, sirven para algo, sirven para un poquito, dice, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¿Qué te va a pasar? Que eso no te va a servir. Y que vas a tener que estar, pues como estaban los israelitas en el Antiguo Testamento, cordero, otro cordero, sacrificio, otro cordero, otro cordero, otro cordero. No necesitamos esto con Cristo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Jesús. Y vamos al versículo 11 ahora. Hemos leído del 16 al 23, que nos decía, no necesitas todo esto, no tienes que servir a todo esto. Dice, ¿por qué? Entonces cambiamos el orden y del versículo 11 al 15, aquí Pablo nos dice por qué. Dice, ¿queréis circuncisión? ¿Queréis quitaos el prepucio, que es el problema que os ponen algunos? Dice, pues mira, en el versículo 11, en él, en Jesús, también fuisteis circuncidados. Dice, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Cristo, con su sangre, nos cortó el pecado. Como los judíos decían, no, hay que circuncidar a los niños. Él te dice, no hace falta que te circuncides, porque Cristo es el que te ha circuncidado, te ha quitado ese pecado que te sobraba. ¿Y cómo te dice en el versículo 12? Sepultado con Él. En otra parte nos dice, estáis muertos, habéis muerto para Él. Dice, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué nos dice? Estabas muerto en pecados. Jesús te ha resucitado, Jesús te ha circuncidado. Estamos circuncidados en Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Todo esto para qué es? Para decir, no necesitamos más que a Cristo. No necesitamos rituales, no necesitamos intermediarios, no necesitamos días especiales, que lo dice Pablo, que no lo digo yo. Que dice, bueno, pues un poquito aprovechan, pero Cristo, si tienes a Cristo ya está. Y luego ya, pues ponte algún adorno si quieres, pero te salvas por Cristo, no dejes que nadie te engañe. Entonces, ¿cuál es la clave? Que somos una nueva criatura. Que no somos un hombre viejo que nos ha puesto un remendón y no sé qué, no, somos una nueva criatura. Que estábamos muertos y Cristo nos ha resucitado. Que las cosas viejas pasaron. Que no quiere un acomodo en nuestra vida, que Cristo lo quiere todo. Jesús lo quiere todo. Nos da una vida nueva, una vida plena, que hemos muerto y resucitado con Él. Nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, que esto, que no lo digo yo, que lo dice la palabra, si estás en Cristo eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando te veas por la mañana, cuando me vea por la mañana, dítelo a ti mismo, soy una nueva criatura. Porque a veces nos vemos y nos vemos igual que siempre, ¿no? O sea, no nos convertimos y de repente nos sale pelo o te vuelves guapo y tal, ¿no? ¿Eres el mismo?
físicamente, pero eres una nueva criatura porque Jesús te ha renovado, Jesús te ha dado vida nueva. Y entonces Pablo dice, vale, no hace falta que hagáis todo esto. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues nos lo dicen Colosenses. Dice, haced morir, en el capítulo 3, versículo 5, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, dice, en las cuales, en el versículo 7, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad todo esto. Y aquí está una clave de lo que antes veíamos del pozo. El que beba de mí no va a tener sed jamás. Y ese fracaso que podéis sentir o que puedo sentir de decir, hombre, me he convertido, me he bautizado, y dices, venga, voy a aguantar de pecar, va, me bautizo, aguanto de pecar. Estoy aguantando, aguanto 3 días, 4, un mes, venga, que no aguantas un mes sin pecar de nada, pero bueno, y entonces pecas otra vez y dices, que me he bautizado y me he convertido y he pecado otra vez, entonces ¿qué pasa? Que no funciona el agua esta de Jesús y la sed que tenía antes de convertirme, de hacer no sé qué cosas, pues ahora también la tengo, entonces ¿qué pasa? Que esto no funciona, pues aquí está muy bien, porque Pablo nos da el secreto de todo esto. Dice, en el versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, es un proceso, hermanos, hermanas, es un proceso. Y ese sentimiento de fracaso, eso viene del enemigo, porque es un proceso. No es una magia que dices, te conviertes y te haces perfecto, y te haces santo, apartado para Dios y no vas a pecar. Yo creo que eso no, bueno, a alguno le habrá pasado, poca gente, el que me lo diga, pues le digo, mira, pues sí, porque has pecado por esto y por esto. Es difícil, es un proceso. Pablo, ¿de qué nos habla? Nos habla de una batalla, nos habla de una carrera, de que es una cosa del día a día, partido a partido, como dice algún entrenador, poco a poco, poco a poco. Entonces, esta es nuestra esperanza, dice, el viejo hombre se ha revestido de uno nuevo, que se va renovando, ¿hasta qué? Hasta el conocimiento pleno, donde no habrá ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces vamos a eso, hermanos, vamos a la llenura de Cristo, de que Cristo va a hacernos completos a todos y que estamos quitando todo esto. Mirad cómo dice en esta ciudad, ¿no?, que había tanta mezcla. Dice, no habrá ni griego ni judío, ni que te tendrás que circuncidar, ni que no quiero que me circunciden. No habrá bárbaro ni escita, otro pueblo que había por ahí, ni siervos ni libres. Estaba Filemón, que era dueño del esclavo de Onésimo, me parece que se llamaba el esclavo. Había siervos, había esclavos. Dice, pero es que todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. No va a haber países, ni va a haber uniones europeas, ni Estados Unidos. No va a haber nada hasta que Cristo sea el todo y en todos. Y va a pasar así. Entonces, eso es lo bueno, que es un proceso, que somos un vaso, que bebemos de Jesús y nos convertimos y estamos salvados, pero que es que muchas veces no estamos en esa completitud, pero la esperanza es que nos vamos renovando, que podemos ir avanzando. La palabra completo es pepleromei en griego, significa que algo está lleno hasta la capacidad total. Y a veces el problema que tenemos es que bebemos de Jesús, nos arrepentimos, pero bebemos lo justico para salvarnos, como por fuego. Dice, no, es que tengo sed. Dice, pues bebe, ¿no? Tienes un vaso de agua, dice, agua así, tengo sed, pues bebe más. ¿Y qué hago yo? Bebo aquí y digo, no, pero también me quiero ir por ahí un poco, ¿sabes? O sea, un sorbito de vez en cuando, ¿no? Cuando tengo mucha sed, otro sorbito. Dice, bebe bien, ¿no? Y a veces juego a eso, ¿no? Juego a beber, pero que Cristo no me llene del todo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? A mí me gusta decir qué puedo hacer, sí, porque me das problemas, pero dame alguna solución, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues si te sientes vacío, pues más de Jesús, lee más la Biblia. Cuanto más vacío te sientas, dale ahí, dale. Dice, no tengo lo que quiero. Dice, pues más, pregúntale a Jesús, pregúntale al Espíritu Santo, no menos. Si vas a menos, vas a peor. Más. Dice, pues cuanto menos cosas te dé Dios, vete más a la Biblia. Vete más, rétale, vete ahí a decir, Señor, ¿qué pasa? Que no entiendo nada. Venga, lee la Biblia. ¿Me falta algo? Pues da más. Y esto lo digo, pero es costoso, ¿no? Participa más. ¿Estás cansado? Haz más.
dices tú, esto humanamente no, con el Espíritu Santo. Comparte más el Evangelio. Y esto hace no mucho, no sé quién lo dijo, pero la bendición de dar es una bendición muy buena. La bendición de dar, cuando peor estés, cuando das en la iglesia, cuando compartes en la iglesia, yo lo digo por experiencia, cuanto peor estoy y das y oras y vas a la reunión de oración, Dios bendice allí. Dios bendice allí. Me puedo quedar en mi casa llorándome, y no lo digo para juzgaros ni nada, porque a mí me sale eso también. O sea, es decir, no, pues vete para allá, participa, comparte, da lo que tienes. Y ya verás cómo Dios te va a bendecir en eso. Y dice, pues no se me cumplen las expectativas. Pues pregúntale a Dios, encárale. Pues es que en la Biblia sale gente que le encaraba, que decía, Señor, que no te entiendo, que me quites la vida, que me quites la vida. Tenemos en Números 11:23 un pasaje que me gusta mucho, que Moisés está hasta las narices del pueblo de Israel, que no puede más. Y dice, Señor, que es que este pueblo es una carga que no la lleva nadie, mátame, Señor. O sea, ya más claro, ¿no? Y me encanta cómo Dios le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Acaso se ha cortado mi mano para salvar? Ya verás cómo se cumple mi palabra. Y eso, como me gusta que Dios dice, venga, vente, Moisés, vente, vamos a hablar. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa esto? ¿Se ha cortado mi mano? Pues aquí tengo al koala este, porque sale un koala, pues le gusta mucho a mi hija Esther los koalas. Entonces, los koalas tienen unas garras que se agarran al árbol ahí, no los sacan ni para atrás. Y también lo comentaba Miguel hace unas semanas, tenemos que arrimarnos a Dios, y cuanto peor nos vaya, más arrimarnos. Y eso lo he aprendido yo a sangre, de decir, pues venga, te va mal, pues venga, tira más cerca aún. Este tiene las garras, cuanto más tiras, más se clava la garra. Ante la duda, vamos a arrimarnos a la iglesia, vamos a arrimarnos a la palabra. La iglesia es muy importante en este papel de la completitud. No va a suplir nuestra relación con Dios. No vengamos, porque una de las cosas que puede decir, no estoy completo, porque es que me ha tocado una iglesia, que es medianeja, que el pastor no me hace caso, el coordinador del grupo casero, no, porque es que la culpa es de... La culpa, no. Entonces, dice, no va a suplir, pero es verdad que tiene un papel, pero tú, si vas a dar y tal, vas a participar. ¿Qué nos dice en Efesios, Pablo? Primero, Él descendió, Jesús, el versículo 10, para llenarlo todo, y luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Va a llenar todo Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es esto? La iglesia. Dice, ¿a qué? ¿A qué fin? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta dónde? Dice, hasta que todos lleguemos, aquí está la completitud, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, que esto será lo del conocimiento pleno, pues el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, con sus pastores, ancianos, profetas, a otros, dice, nos vamos a ayudar unos a otros a llegar a estar completos en Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice? Hasta que todos lleguemos a esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto me gusta porque dice todos. No dice, no, hasta que el pastor llegue a la plenitud y todos los demás a 3/4. Dice, no, hasta que todos lleguemos. Y cuando estemos en el cielo, todos vamos a ser perfectos, todos vamos a ser completos y todos vamos a ser llenos de Jesús, porque en el cielo no hay sitio para más, no hay sitio para el pecado, no hay ni un poco de pecado. No. O sea, entonces ahí estaremos ya completos al 100%, pero aquí nos está diciendo, estamos llamados a ser completos, estamos llamados a beber y a dejar ese vaso que no quepa nada más. Entonces, ¿cómo nos vamos a despedir hoy? Pues aquí estamos en Colosenses 4, que es donde acaba un poco la carta, y nos dice que nos saluda Epafras, que aquí he puesto yo mi nombre, porque que cada uno de vosotros piense en los hermanos y diga de sí mismo, el cual os saluda, pon tu nombre ahí, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, rogando encarecidamente por vosotros, por cada uno de nuestros hermanos, en sus oraciones para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es importante
que oremos unos por nosotros, por los otros, para estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros, para cada uno de nosotros y para la Iglesia. Firme, perfecto, completo. Y a lo mejor te entra el pánico y dices, qué mierda, que no sé qué hacer, firme, perfecto y completo. Yo no soy ni firme, ni perfecto, ni completo. Y me faltan muchísimas cosas. Pues la buena noticia es que no tienes que ser tú, que es Dios. Como nos dice en Filipenses 4:19. Mi Dios, tu Dios, suplirá todo lo que te falta, todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas. ¿De quién tiro? Yo no voy a tirar de mí, voy a tirar de las riquezas de Dios. En la traducción del lenguaje actual, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesús todo lo que les haga falta. ¿Por qué voy a estar completo? ¿Por mí? No, voy a estar completo gracias a Él. Y voy a estar completo en Él. Y Él va a suplir. Y tú vas a decir, pero es que a mí me falta. Pero es que lo que a ti te falta no lo tienes que llenar tú, porque Dios te dice que te va a dar de sus riquezas. Dices, es que no tengo amigos, no tengo trabajo, no tengo salud. Y no lo digo a la ligera, de verdad. No quiero que nadie piense cómo frivolizas. Yo lo he visto en mi propia carne. Vamos a Él porque siempre nos va a faltar algo. Siempre nos va a faltar algo. Agarrémonos a Él. Te animo a que te agarres, eso, como los koalas. Ante la duda, agárrate a Él. Más Biblia, más iglesia, más dar. Aunque sea lo antihumanamente que nos viene, ¿no? Porque cuando me falta algo, lo que me sale es coger, ¿no? Pero al revés es, como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es verdad, hermanos. Entonces, pues vamos a orar y espero que en esta semana podamos pues, pensar en eso, ¿no? En que realmente estamos completos en Él, que Jesús nos da todo lo que necesitamos. Y te animo a que cada vez que esta semana tengas una necesidad, que seguramente tendremos, material o física o espiritual o emocional, porque muchas veces son necesidades emocionales, de vacíos emocionales, de gente que nos falla o relaciones que no funcionan, que nos acordemos de esto, que es Dios, Dios suple, Jesús suple, Jesús es el que nos da todo lo que necesitamos. Amén. Sí, Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu obra en la cruz, Señor, porque nos salvó de la muerte eterna, Señor, nos salvó del infierno, Señor, pero también, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en esta vida ya, Señor, estando completos en ti, Señor, en esa completitud, en esa integridad, en ese todo que tú nos has dicho que tendremos, Señor, si bebemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar que no son nuestros recursos, Señor, que no son nuestras fuerzas, que nosotros no podemos controlar a nadie, no podemos llenar a nadie, Señor, sino que eres tú, Señor, que eres tú, Jesús, y que no tenemos que hacer nada más, Señor, ni nada menos que seguirte, Señor, que leer tu palabra, Señor, que escucharte, Señor, que no necesitamos nada más, Señor, ninguna cosa humana, ningún intermediario, Señor, que tú estás para nosotros, Señor, que tú estás ahí, Señor, al pie del pozo, Señor, esperándonos, Señor, cada día, Señor. Te pido para toda la gente que no te conoce, Señor, que dé ese paso, Señor, de arrepentimiento, Señor, de creer en tu Hijo Jesús, Señor, que Él hizo todo, Señor, que Él hizo todo, solo necesita ese paso de fe por nuestra parte, Señor, ese paso de aceptar ese sacrificio y ya está, Señor, y ya no tenemos que hacer nada más, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque nos acompañas en esta batalla, Señor, porque nos acompañas en esta carrera, Señor, porque nos has dado a la Iglesia, Señor, para que todos juntos lleguemos a esa plenitud, Señor, esa plenitud de Cristo, Señor, a ese conocimiento pleno de tu Hijo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.